preparando la tierra en donde ya la semilla de vida ha sido plantada. Creo que estamos en un tiempo clave, no solo para esta casa, sino para esta nación. Es un tiempo bisagra que va a marcar un antes y un después. No solo por el evento que nos convoca, sino por la palabra que ha sido sembrada, por la palabra que ha sido bien recibida además en esta tierra. Y porque esa palabra no ha sido descuidada, sino que está siendo abonada, está siendo regada. Esa semilla está siendo regada para que pronto pueda rendir el fruto que Dios espera. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Cuando vemos la historia de la iglesia, vemos que esa semilla que Dios plantó en la tierra, no solo que puede sobrevivir, sino que prospera, aún en tiempos muy adversos, aún en situaciones muy hostiles. La iglesia nunca dejó de avanzar, nunca dejó de crecer, y creo que este es un tiempo oportuno para esta nación. Creo que es un tiempo oportuno para la iglesia de Bolivia. Y creo que estamos próximos a experimentar una abundante cosecha para la gloria de nuestro Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor. Él es el Señor de la cosecha. A Él es la gloria. Bien, quiero avanzar en el tema que se me ha asignado, que tiene por título El interés de Dios por los perdidos. El interés de Dios por los perdidos. Y hemos tratado hasta ahora, en lo que a mí me compete, hemos tratado hasta ahora 2 puntos sobre este tema. No vamos a poder abarcar los 10 puntos que hubiese querido tratar, pero al menos creo que vamos a avanzar hasta 4 o 5 de los puntos que habíamos preparado. Número 1, el interés que nos reúne. El interés que nos reúne. Número 2, un amor que nos obliga. Y hoy vamos a tratar un tercer punto que es un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Cuando el interés de Dios no gobierna nuestros corazones, el resultado es un conflicto de intereses. El resultado es un conflicto de intereses. Lo que realmente atrasa o retrasa el avance del evangelio en una nación no es la falta de interés de Dios por los perdidos, sino el conflicto de intereses en el corazón de esa iglesia. Cuando vemos la carta o el mensaje del Señor a la iglesia asentada en Asia, entendemos por qué el avance del evangelio no era vertiginoso, no era acelerado en esas regiones. Cuando vemos algunas de las condiciones en que la iglesia estaba en ese lugar, podremos entender también la condición en que estaban esas ciudades. Y es que el Señor, cuando se dirige a una iglesia, no lo hace por denominación, sino por la ciudad en la que está sentada. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Laodicea. ¿Y cuál sería el reporte? ¿Cuál sería el informe que se presentara delante de Dios acerca de la iglesia en Santa Cruz, por ejemplo? ¿Con qué iglesia en Asia nos compararía el Señor? Y déjeme decirle que el evangelio no deja de avanzar en una ciudad porque a Dios no le interese lo que pasa en esa ciudad. El evangelio deja de avanzar en una ciudad porque la iglesia ha perdido de vista el interés de Dios. Porque hay un conflicto de intereses entre quienes estamos llamados a ser la respuesta de Dios ante la situación del mundo. Mucha gente en nuestras ciudades se pregunta, ¿dónde está Dios? Durante la pandemia del COVID, mucha gente se preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Mientras el mundo pareciera perderse, mientras el mundo pareciera estar sumergido en la corrupción,
en la injusticia. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que mucha gente se hace. Y lo hace como aquel que piensa que Dios no está interesado en lo que sucede en la tierra. Y déjeme decirle, la respuesta ha sido y siempre será: Dios está sentado en su trono. Él no ha perdido su lugar, Él no ha perdido su soberanía, Él está y seguirá estando sentado en su trono. La pregunta que deberíamos hacernos no es dónde está Dios, es dónde está la iglesia. Porque en su soberanía y desde su trono, Dios comisionó a la iglesia para ser la sal de este mundo, para ser la luz de este mundo. La iglesia es la respuesta divina a las situaciones que en la tierra los hombres puedan experimentar. Somos la respuesta de Dios ante las crisis que el mundo experimenta. La pregunta no es dónde está Dios, es dónde estamos nosotros. Es dónde está la iglesia. En ocasiones podemos ser sorprendidos orando de esta manera: Señor, haz algo en nuestra ciudad. Pero si pudiéramos oír al Espíritu, podríamos escuchar la voz de Dios diciendo: ya lo hice. Ya hice todo por la ciudad, ya hice todo por las naciones. Mi obra fue consumada en la cruz. Ahora es nuestra responsabilidad. Ahora es una tarea que a la iglesia se le ha asignado: el discipulado de las naciones. ¿Qué pasaría si conseguimos un trabajo y en ese primer día... ¿Alguien ha experimentado el primer día de trabajo? ¿Sí? Es donde aquella persona que nos contrata, ¿sí?, nos orienta y nos indica cuál es la tarea que estamos nosotros obligados a cumplir. Es así, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si a nosotros en ese primer día de trabajo se nos confía una tarea y en lugar de cumplir la tarea estamos esperando que nuestro jefe llegue algún día y estamos cantando que el jefe viene en lugar de ocuparnos de la tarea que él nos dio? ¿No le parece que no tiene sentido? Una parte importante de la iglesia está cantando que el jefe viene, que el Señor viene. Y estamos tan ocupados en anunciar su venida que no tenemos tiempo de ocuparnos de la tarea. Y anhelamos que el Señor venga, pero el Señor anhela que su iglesia cumpla con la misión que Él nos dio. Él vendrá, pero no vendrá a hacer nuestro trabajo. Él esperará por una iglesia, por una generación que responda a su interés. Él esperará por una iglesia que con madurez pueda enfrentar la responsabilidad de la misión que Él nos dio. No es cierto que Dios ha dejado de interesarse por el mundo. Lo cierto es que la iglesia ha dejado de interesarse por lo que a Dios le interesa. Y cuando la iglesia deja de interesarse por lo que a Dios le interesa, lo que tenemos como resultante es un conflicto de intereses. Vea por favor Santiago capítulo 4 y verso 1. Santiago capítulo 4 y verso 1. Miren lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es precisamente de las pasiones, y bien podríamos poner ahí, de los intereses? ¿Acaso no es precisamente de las pasiones, de los intereses que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, el conflicto que enfrenta la iglesia no viene de afuera, sino viene de nuestro interior. La oposición no viene de afuera, ningún reino, ningún imperio ha podido enfrentar, ¿sí?, y detener a la iglesia. No, ¿qué es lo que detiene el avance de la iglesia? Es un conflicto que está dentro, en nuestro interior. ¿De dónde surgen los conflictos, las guerras entre ustedes? No es precisamente de las pasiones, de los intereses que luchan dentro de ustedes mismos. Aquí el apóstol Santiago describe una guerra que ocurre en nuestro corazón.
Y esa guerra se produce cuando nuestro corazón no responde al interés de Dios. Este conflicto se manifiesta en todos los ámbitos sociales, en la familia, en la política, en la religión, y lamentablemente la iglesia evangélica no es ajena a esta realidad. Hoy existen cientos de denominaciones evangélicas en el mundo, y una parte importante de ellas están enemistadas entre sí. Todas ellas predican el mismo Dios, pero no todas responden al interés del Dios al que predicamos. Sin importar la denominación, somos una sola iglesia. ¿Cuántos saben eso? Somos una sola iglesia, un cuerpo, pero nuestros intereses personales provocan un conflicto entre los miembros que nos impiden avanzar como cuerpo. Véalo de esta manera, nuestro cuerpo humano jamás experimenta esa lucha de intereses. Mi mano no está en competencia con la otra. Imagínense si nuestra pierna estaría en competencia con la otra, no podríamos avanzar. Avanzaríamos tal vez un paso y retrocedemos dos. Lamentablemente eso pasa cuando la iglesia no entiende que es un cuerpo, no opera como cuerpo. Creo que hemos avanzado el entendimiento de que somos una institución. Pero déjeme decirle, una institución es fácil de debilitar. Porque una institución, la unidad de una institución está fundamentada en el acuerdo de los socios, de las partes. Pero cuando ese acuerdo se rompe, la unidad se debilita. Creo que entendemos que somos familia, pero hasta las familias se dividen. Hasta las familias se separan. Lo que es indivisible es un cuerpo. Porque todos los miembros del cuerpo responden a una misma voluntad. Ya no hay intereses propios. Todos responden al interés de aquel que es su cabeza. Cuando nuestros intereses no se rinden al interés de Dios, lo que edificamos no es iglesia, sino competencia. No avanzamos como cuerpo porque aún seguimos compitiendo como miembros. Todos queremos ver el avance del reino, pero todos sabemos que un reino dividido no prospera. Y aquí es necesario hacer una aclaración. El reino de Dios no está dividido. Si como pueblo evangélico estamos divididos, es porque estamos levantando nuestros propios reinos. El cuerpo de Cristo no está dividido. Pero si como miembros no estamos avanzando, es porque nos hemos desconectado del interés de aquel que es nuestra cabeza. Lo que impide que como hermanos convivamos, lo que impide que podamos convivir como hermanos y avanzar como un cuerpo, no son las distintas denominaciones que hoy existen, son los distintos intereses que aún conviven en nuestro corazón. ¿Por qué hay pastores que no se pueden sentar en la misma mesa? ¿Por qué hay hermanos entre nosotros que están en enemistad? Amados, el conflicto no está afuera, está en nuestro corazón. El problema no es cuántas denominaciones hoy existen, sino cuántas divisiones o cuán divididos estamos en el corazón. Hace un tiempo atrás salió una noticia que como iglesia necesitaríamos considerar. Es una noticia algo contradictoria que puede ejemplificar o que puede servirnos como una ilustración de donde podríamos sacar una enseñanza importante. Más de un centenar de cardiólogos se reunieron en una ciudad a celebrar un congreso médico, un congreso de cardiología. Y en ese salón, en ese auditorio en donde todos estos cardiólogos, muchos reconocidos en el mundo,
en ese lugar en donde estos cardiólogos se habían reunido, uno de los meseros que atendía las mesas, uno de los meseros que atendía en ese lugar, sufrió un paro cardíaco. Delante de todas esas eminencias, delante de todos esos eruditos de la cardiología, de todos esos entendidos en cómo tratar el corazón, había alguien que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Pero ¿saben lo que sucedió? El hombre terminó muriendo porque en lugar de atenderlo, todos discutían sobre cuál era el método más idóneo, o todos discutían sobre qué era lo que realmente le pasaba a esta persona y nadie pudo atenderlo. Estaban tan ocupados en discutir entre ellos sobre quién tenía la razón, sobre quién tenía el diagnóstico acertado, que no atendieron a la persona y terminó muriendo. Cualquier coincidencia con lo que pasa hoy en la iglesia evangélica no es coincidencia. Cualquier similitud no es coincidencia. Mientras nosotros discutimos sobre doctrinas, mientras nos atacamos por no pensar igual, por no vestir igual, más de 3.000 millones de personas en el mundo están muertas porque no tienen acceso a la vida que usted y yo tenemos. Mientras hacemos congresos y discutimos sobre el diagnóstico, perdemos tiempo y no suministramos la medicina. Mientras discutimos por quién predica mejor, hay un mundo allá afuera que se pierde porque no hay quien les predique. Hay lugares allá en mi país en donde retenemos a gente. Hay lugares, yo he conocido congregaciones que tienen 10, 15, 20 pastores, predicadores de primera línea, pero que solo tienen la oportunidad de predicar una vez cada 3 meses. Entonces, mientras nosotros estamos enfatizando y invirtiendo tiempo solo en congresos a ver quién es el que tiene la última revelación, allá afuera hay quienes no van a tener una última oportunidad, quienes no van a tener la oportunidad de conocer al Dios que usted y yo conocemos. Mientras discutimos por quién tiene la razón, allá afuera hay un mundo que se está perdiendo en el engaño, que se pierden porque no conocen la verdad. Mientras perdemos el tiempo discutiendo por quién tiene la franquicia de la sana doctrina, porque todo el mundo cree tener la sana doctrina, hay un mundo allá afuera que está enfermo y que necesita una palabra que lo sane. Amados, lo que retrasa el avance del evangelio no es el diablo, son los intereses disfrazados de doctrina. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 y verso 16. Romanos capítulo 1 y verso 16. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Nunca podemos perder de vista que el evangelio es poder de Dios, pero tan importante como entender que el evangelio es poder de Dios es entender para qué nos fue dado ese poder. Y no es precisamente para discutir entre nosotros. Es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Si nuestro evangelio no está salvando, no es porque ha pedido poder de Dios, es porque nosotros hemos perdido el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. A todo aquel que cree es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Un evangelio lleno de doctrinas, pero vacío de amor por los perdidos, no es poder de Dios, es debilidad humana. Es poder de Dios para salvación.
El evangelio no ha perdido poder. La iglesia ha perdido el evangelio. Tengo una sospecha. Sospecho que el día en que comparezcamos delante de Dios, Él no nos dirá: bien, siervo y fiel, tuviste la razón. Sospecho que Él nos preguntará: ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con la vida que te di? La iglesia no está llamada a tener la razón, está llamada a cumplir con una misión. Y la misión es: vayan y prediquen a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Número 4. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Número 4. Una imagen y un título de propiedad. Una imagen y un título de propiedad. ¿Por qué Dios amó a los perdidos? De tal manera amó, no dice que amará. ¿Por qué Dios amó a un mundo que se perdió? ¿Por qué Dios ama a los perdidos? Porque Dios dio todo por ellos, se entregó por ellos. La salvación no es Dios dándonos algo, es Dios dándose a sí mismo. ¿Por qué Dios se entregó por aquello que estaba perdido? La respuesta es: porque son suyos. Porque aunque estén perdidos, nunca dejaron de pertenecerle. Aunque estén en condición de extraviados, nunca dejaron de ser suyos. Nadie entrega todo por aquello que no considera suyo. Nadie puede dar por perdido algo que no ha sido suyo. Usted no puede decir: perdí una billetera que no es suya. No la perdió, nunca fue suya. Los perdidos están en una condición de extravío, pero no perdieron su condición de pertenencia. Ellos le pertenecen a Dios. Miren lo que dice Salmos capítulo 24, es un texto que hemos utilizado en varias ocasiones durante este evento. Salmos 24:1 dice: de Jehová, no es del diablo, no, es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová, la creación tiene derecho de autor. Y solo el Creador puede atribuirse y tener como suyo todo lo que Él ha creado con sus manos. Hay una enseñanza que el Señor dio, que muchas veces lo utilizamos para el tiempo de la expresión de generosidad, pero quiero en esta ocasión hacer énfasis en el sentido de imagen y pertenencia. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si ellos debían pagar impuestos, sí, sabemos que eso era una trampa, ¿no? Si Jesús decía que sí, entonces la afrenta era contra su pueblo, y si decía que no, entonces la afrenta era contra Roma. Entonces a Jesús le pusieron una trampa y estaba contra la espada y la pared, pero vemos cómo una y otra vez el espíritu de sabiduría, ¿sí?, lo hizo salir ileso de esa trampa. Los fariseos le preguntan al maestro: ¿debemos nosotros pagar impuestos? Y el Señor tomó una moneda. Fíjense la respuesta que da el Señor, cómo el Señor contesta ante esta tentación, ante esta prueba. El Señor toma una moneda y la levanta y responde con una pregunta y dice: ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Y todos respondieron: del César. Todos vieron la moneda, vieron la imagen que estaba grabada y respondieron: es del César. Entonces Jesús dijo: denle al César lo que tiene la imagen del César y denle a Dios lo que tiene la imagen de Dios. Imagen define pertenencia.
¿A imagen de quién fue creado el hombre? A imagen de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenece el hombre? A Dios. El hombre no perdió su valor para Dios, solo necesitaba recuperar su imagen. Para eso vino el Hijo de Dios, a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que el hombre perdió? No su valor, sino una imagen. Jesús levantó esa moneda para que todos puedan reconocer la imagen que estaba grabada en ella y puedan reconocer también a quién pertenecía esa moneda. Pero así como esa moneda, el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz, para que todos los hombres puedan reconocer en él la imagen del Creador. Para que los hombres puedan reconocer quién es el dueño absoluto de todo lo creado. Para que el hombre pueda reconocer que somos pertenencia de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Esa moneda fue diseñada con la imagen del César, por eso debía volver a las manos del César. Pero el hombre fue diseñado a imagen de Dios, por eso, aunque la moneda está perdida, debe volver a la imagen de su Creador. Dios debe recuperar lo que es suyo. Esto vamos a ver ahora en la noche. Cuando nosotros hacemos tarea de evangelismo, no tiene que ver con aumentar los miembros de una congregación. No, tiene que ver con que Dios recupere lo que es suyo. No evangelizamos cuando hay sillas vacías. No, evangelizamos hasta cuando Dios recupere lo que es suyo. Imagen define pertenencia. Dios toma para sí mismo todo lo que tiene su imagen y entrega todo lo suyo para recuperar lo que le pertenece. Dios ama a los perdidos porque son de Él. Su voluntad jamás fue desecharlos. Su voluntad es tomarlos nuevamente en sus manos para devolverles su forma. Por esta causa vino el Hijo de Dios, para recuperar la imagen. Dios no desecha la obra de sus manos, solo necesita volver a tocarla. Solo necesita volver a tratar con ella. Por eso usted puede ver allá afuera gente completamente desconfigurada, gente que se fue deformada por el pecado. Pero esa gente no necesita ser desechada, necesita volver a las manos del alfarero para que vuelva a tomar la forma que Dios les dio. Lo único que el barro necesita para recuperar su forma es volver a las manos del alfarero. Todos nosotros somos barro, todos perdimos la forma, todos necesitamos experimentar una reforma, volver a lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Y es en las manos del alfarero en donde estamos volviendo a recuperar la imagen y semejanza. Todos queremos disfrutar del tesoro en la vida de las personas, todos quisiéramos tener a un Pablo en nuestra red apostólica. Pero nadie invitaría a nuestras congregaciones a un Saulo de Tarso. Todos quisiéramos tener a un evangelista que pueda llevar el evangelio a 10 ciudades, como Decápolis. Pero nadie quisiera dejar entrar a un endemoniado como el Gadareno. Todos queremos el tesoro que hay en las personas, pero no todos están dispuestos a poner su mano en el barro. No cometamos el error de desechar lo que Dios anhela recuperar, lo que Dios anhela volver a tomar en sus manos para devolverle la hermosura de su forma. Un escultor famoso, no recuerdo su nombre ahora,
estaba próximo a terminar una obra que tomó una relevancia y un valor impresionante. Era un corcel que él hizo a partir de una piedra grande, una piedra negra. Y entonces mientras él picaba la piedra, mientras él esculpía la piedra, alguien le preguntó: ¿pero cómo pudiste hacer de esta piedra semejante obra de arte? Y este hombre respondió: el corcel siempre estuvo ahí. Lo único que yo necesitaba hacer es retirar todo aquello que impedía verlo. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es decirle al barro todas las fallas que tiene, no. La buena noticia es que detrás de ese barro hay un tesoro. Y nuestro trabajo es limpiar para que el tesoro pueda verse. El Evangelio es una herramienta de minería que permite retirar la tierra para que el oro pueda verse, para que la hermosura de Cristo pueda verse, para que la expresión de Cristo sea cada vez más nítida en esta tierra. Y número 5, una causa digna. Una causa digna por la cual entregarse. Una causa digna por la cual entregarse. Esto nos ha hablado mucho el apóstol Alberto. No es mi interés ahondar o llover sobre mojado, pero quisiera no dejar pasar esta oportunidad de hablar también sobre esto. Una causa digna de nuestra entrega. Hay diferentes causas que las personas abrazan en el mundo. Hay personas que han dedicado su vida a una causa que lucha contra el cáncer. Allá en mi ciudad tenemos una institución llamada SOLCA, Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Y la mayoría de las personas que invierten su tiempo, sus recursos en esta causa son personas que han sufrido la enfermedad y que de algún modo fueron salvados, fueron curados, pero otras personas que han perdido a un ser querido, a alguien a quien amaban. Son las personas que se involucran en estas causas. Otras personas dedican su vida a salvar animales. Son causas loables, pero todas esas causas son temporales. Ese enfermo de cáncer puede ser sanado, puede ser atendido, puede ser asistido, pero será cuestión de tiempo hasta que muera. Si no ha conocido al Señor, no morirá de cáncer, pero ya estará muerto por el pecado. ¿Se entiende? Muchas personas en el mundo abrazan causas temporales, pero a veces la iglesia también abraza y dedica su inversión, dedica su tiempo, su esfuerzo, su vida a abrazar causas temporales, porque no conocemos realmente el diagnóstico del hombre adámico. El hombre adámico no solo necesita asistencia médica, no solo necesita que le demos pan para saciar el hambre, necesita recibir vida. Y delante de ese diagnóstico, si tuviéramos acá una persona herida, ¿a quién deberíamos llamar? ¿Cuál es la institución que debería hacerse presente? La salud pública, un médico. ¿Sí? Si esa persona está herida y ha cometido un hecho, un acto delictivo, lo primero que deben tratar a esa persona no es el policía, es un médico. Es la institución que debe responder en primer lugar. Pero si esa persona está muerta, no tendría caso llamar a un médico. Y si la muerte es espiritual, la única institución que puede responder ante esa situación es la iglesia. El hombre adámico no solo es un hombre caído, es un hombre que no tiene vida. Y es la iglesia. Entonces la iglesia necesita entender la causa por la cual Dios la envió.
La causa por la cual el Señor nos comisionó, esa causa no es temporal, es eterna. ¿Habrá una causa más digna para que nuestra vida se entregue? ¿Habrá una causa más digna para entregar nuestra vida que la causa por la cual Cristo se entregó? No la hay. No la hay. Sin embargo, muchas veces vemos una mayor medida de entrega en aquellos que abrazan a una causa temporal. Yo he visto una mayor medida de entrega en aquellas personas que dedican su vida a proteger animales. Ellos no es que si llueve no vienen, no, están ahí. A ellos no es que insistirles para que expresen generosidad, no, dan todo lo que tienen en una causa temporal. Hay facciones en el mundo musulmán que entregan su vida por una causa, la causa que ellos han decidido creer. Pero la iglesia muchas veces no responde, no experimenta una entrega por una causa que es digna de toda entrega. La causa por la cual Cristo se entregó. Esa causa, amados, la causa por la cual el Señor entregó a su Hijo son los perdidos. Para Dios los perdidos no son una causa perdida. Para Dios los perdidos son la causa que Él amó. Para Dios los perdidos son la causa por la cual Él se entregó por completo. ¿Cómo identificar la causa por la cual nosotros estamos entregándonos? Para una madre pueden ser sus hijos, pero déjeme decirle, aún los hijos son temporales. Pronto se irán. Si nosotros no nos vamos primero. Para una esposa, su causa de vida, su entrega puede ser su marido. ¿Cómo identificar la causa por la cual debemos entregarnos por completo? Una de las maneras más prácticas para reconocer nuestro interés por algo es identificar lo que estamos dispuestos a entregar por ello. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por tu hijo? Tu vida. Pregunta, ¿qué estarías dispuesto a entregar por los perdidos? No, es que yo colaboro con una ofrenda misionera. No. Sigue colaborando, pero lo que se espera es mucho más. Cuando Dios vio un mundo que estaba perdido, el interés de su corazón lo llevó a una entrega. Y su entrega fue total. Nuestra medida de interés es proporcional a la medida de nuestra entrega. No podemos decir que algo nos interesa si no nos estamos entregando en ese interés. ¿Qué hizo Dios delante de un mundo perdido? Lo entregó todo. La pregunta es, ¿qué estamos entregando nosotros delante de un mundo que se pierde? ¿Cuál es la medida de nuestra entrega por los perdidos? Esa será la medida de nuestro interés. El interés de Dios es que nadie se pierda y por esta causa entregó su vida. Si como iglesia no estamos entregados a esta causa, es porque los perdidos no son de nuestro interés. Nadie entrega su vida por una causa que no le interesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? La gente que abraza una causa por una enfermedad es porque ha perdido algo, perdió su salud, perdió un ser querido. Siempre la causa estará relacionada con una pérdida. Siempre la causa estará relacionada con una aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendrás aflicción. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el mundo por el cual nosotros estamos dispuestos a entregarnos? Aquello que nos aflige. Dios no te va a entregar nada que no produzca aflicción. Señor, dame Santa Cruz. Pero si los perdidos en esta ciudad no provocan una entrega, si los perdidos en esta ciudad no provocan una inversión de vida, ¿cómo Dios te va a entregar algo que no te aflige?
Cuando nos identificamos con la pérdida, también nos identificaremos con la causa. ¿Por qué nos cuesta identificarnos con la causa de Dios? Porque aún no nos hemos identificado con su pérdida. Aún no hemos hecho nuestra su pérdida. Solo quienes participan de la pérdida participarán también de la causa. Solo quienes sufren por la pérdida dedicarán su vida a buscar lo que se perdió. Esta noche voy a hablarles acerca de una familia que en nuestro país es conocida por una pérdida, pero también por una búsqueda. Es la familia Restrepo. Esa familia perdió a 2 de sus hijos. Los secuestraron. Y dedicaron toda su vida a buscarlos, aunque sabían que ya estaban muertos. El que se identifica con una pérdida, se identificará también con una causa. Y aquí necesitamos hacer una diferenciación. Porque tal vez como pastores, digamos, mira, todo eso está bueno, pero yo no tengo tiempo de salir a buscar a los perdidos, porque mi asignación es para los que, no es para la que se perdió, sino para los 99 que están en el redil. ¿Cuántos hemos llegado a pensar eso? Lo mío no son las misiones, lo mío no son las naciones, Dios me asignó. Déjeme decirle, si usted está en esta ciudad, si como iglesia ha sido establecido en esta ciudad, los perdidos siguen siendo su asignación. Cuando entendemos pastorado con la visión de Cristo, entendemos que no somos pastores de congregaciones, sino pastores de ciudades. Estamos llamados a pastorear una ciudad, no solo un rebaño. Nuestra, ¿cómo le llaman acá? Nuestra grey no es el auditorio, nuestra grey es la ciudad. Pero pasamos tanto tiempo tratando de que los pródigos no se vayan de la casa. Pasamos tanto tiempo tratando de convencer a los pródigos que regresen a casa, que ya no nos queda tiempo para salir a buscar a los que están perdidos. Y necesitamos hacer esta diferenciación, porque a los pródigos hay que esperarlos, no hay que empujarlos. No, a los pródigos hay que esperarlos, pero a los perdidos hay que salir a buscarlos. Los pródigos tienen una herencia y hay que esperar para que por madurez puedan administrarla. No veo al padre salir corriendo detrás del pródigo, no, veo al padre esperando en casa. Los perdidos jamás podrán participar de la herencia si no hay quien les vaya y notifique. ¿Ustedes recuerdan la historia de Mefiboset? Por tiempo no voy a poder entrar ahí, pero ¿recuerdan la historia de Mefiboset? Alguien lisiado. Alguien que pareciera que la vida le dio la espalda. Alguien que vivía en un lugar que etimológicamente significa el lugar de los olvidados, de los perdidos, de aquellos que no tienen herencia. Hasta que un rey mandó a buscarlo. Amados, hay gente allá afuera que está lisiada, que aunque pudiera en algún momento querer, no se va a acercar a nosotros, no va a venir a buscarnos. Somos nosotros los que tenemos que ir por ellos. Los pródigos tienen un lugar en la mesa. Solo hay que esperarlos para que vuelvan a casa y tomen su lugar en esa mesa. Pero los pródigos tienen memoria del pan. En la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los pródigos tienen memoria del pan. Los perdidos ni siquiera saben si existe una mesa. En cuanto a los perdidos, la orden del Señor fue
Vayan. Nunca fue, esperen a que vengan. Pródigo es una condición, hijo es una naturaleza. El pródigo sabe cómo volver a casa. El perdido no sabe qué camino debe tomar. A veces juzgamos de manera ligera al mundo y no entendemos que el mundo no sabe reconocer el camino. Por naturaleza los hijos pueden encontrar el camino de vuelta a casa, pero los perdidos no conocen ese camino porque nunca han transitado por él. El hijo pródigo volvió en sí, recordó y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los hijos, aun cuando estén lejos, recordarán el aroma del pan, pero aquellos que están perdidos necesitan que alguien vaya y les comparta el pan de vida eterna. Es lo que Pablo nos dice. ¿Cómo van a buscar la ayuda de alguien de quien no han oído? ¿Cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien vaya y les predique? Cuando empezamos a creer que nuestro trabajo es esperar sentados a los que están perdidos, déjenme decirle, estamos perdiendo nuestro trabajo. ¿Cuándo empezamos como iglesia a creer que debemos esperar a los perdidos? En una ocasión fui invitado a predicar en una congregación que estaba muy cerca de una iglesia católica. En esa iglesia católica llamada la Iglesia del Divino Niño, ¿ustedes saben? Divino Niño, como un Jesús chiquito. Todos los 25 de mes se reúnen una gran cantidad de personas y hacen un peregrinaje para pedir un milagro, para pedir algo a esa estatua. Y entonces justamente fui invitado un 25 a esa congregación evangélica. Y cuando yo llegué, vi que todos los parlantes de la iglesia estaban apuntando hacia las calles. Y le decía: pastor, pero ¿cómo vamos a tener la reunión? No, es que los 25 nosotros sacamos todos los parlantes a la calle para que esa gente, esos idólatras, sepan realmente cómo debemos alabar al Señor, cómo se alaba al Señor. Y yo le hice una pregunta: y desde que usted hace eso, eran años, ¿cuántas de esas personas se han convertido al Señor? Nadie. Y le decía: pastor, ¿y qué le parece si empezamos a caminar con ellos? ¿Y qué le parece si nos metemos entre la gente y empezamos a orar por ellos? Porque el Dios que ellos buscan es el Dios al que nosotros conocemos. Hay una búsqueda en ellos, pero no saben cuál es el camino. ¿Cuándo fue que dejamos de salir a buscarlos? ¿Cuándo fue que empezamos a creer que se trata de que nosotros permanezcamos solo en un lugar mientras hay otros que permanecen en la condición de pérdida? ¿Qué pasaría si Cristo hubiese tenido esa actitud? Si Él no hubiese decidido venir, si Él no hubiese entregado su vida por esta causa, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría Saulo de Tarso si no hubiese un Ananías que salió a buscarlo? ¿Dónde hubiese estado él? Si alguien que sabiendo que él era un asesino no respondía al interés de Dios, no respondía a la voluntad de Dios, porque aunque para Ananías él seguía siendo un perseguidor de cristianos, para Dios era un instrumento escogido. ¿Qué hubiese sido de la samaritana? ¿Cuántos maridos hubiese llegado a tener si Jesús no hubiese dicho: me es necesario pasar por Samaria? ¿Qué hubiese pasado con el gadareno si un buen día Jesús no hubiese salido a buscarlo? ¿Qué hubiese pasado con él?
¿creen que alguno de ellos se acercaría a nuestras congregaciones? Tal vez Saulo sí, pero no para congregarse con nosotros, precisamente. Y otra pregunta, ¿creen que nosotros los recibiríamos a ellos? ¿Cuántos tendrían en su reunión a una samaritana? ¿Cuántos le confiarían la evangelización de Samaria a una mujer con esa reputación? ¿Cuántos recibiríamos al gadareno en una de nuestras reuniones? Amados, lo que estamos dispuestos a recibir es aquello que estamos dispuestos a salir a buscar. Lo que no estamos dispuestos a recibir, tampoco estaremos dispuestos para salir a buscarlos. Y termino con esto. Hoy, mientras el crecimiento nos enseña 10.001 estrategias para que nuestros auditorios se llenen de gente, la estrategia de Dios sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado su estrategia y no es para llenar nuestros auditorios, sino para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Y la estrategia es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Amén.